Es jueves de maestros que dejan huella y hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Claudio de León, un maestro normalista y un apasionado de la paleontología, investigador también en ese ramo, pero vamos a ver de quién estamos hablando. ¿Quién es Claudio Arturo de León Dávila? Nació en la ciudad de Saltillo, Coahuila, egresado de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila en 1978. Trabajó 2 años como maestro rural en el municipio de Viesca. Se trasladó a la ciudad de Saltillo, en donde trabajó como maestro de primaria en la escuela anexa a la normal, en los turnos matutino y vespertino. Cursó la licenciatura en Ciencias Sociales en la Normal Superior, de donde egresó en 1985. Cursó la maestría en Pedagogía y Ciencias Sociales en la Escuela de Graduados Profesor Moisés Sáenz Garza de Monterrey. Trabajó como catedrático y fue subdirector académico de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. Impartió materias en la Universidad Autónoma del Noreste. Es un amante y estudioso de la paleontología. Fundó el Museo de Paleontología de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila y colaboró en la formación de la colección científica del Museo del Desierto. Es descubridor del dinosaurio mexicano Coahuilaceratops mangacuerna, estudio realizado por National Geographic y el Museo Royal Tyrrell de Alberta, Canadá. Es codescubridor de la tortuga fósil Mechichelis coahuilensis. Es codescubridor del nuevo dinosaurio mexicano Paraxenisaurus normalensis. Es autor del libro Coahuilosaurios. Actualmente es director del Museo Particular Cueva de los Dinosaurios y colabora con las paleontólogas Belinda Espinosa y Claudia Serrano en el estudio de los dinosaurios de Coahuila. Por eso y mucho más, es un honor recibir esta mañana en el estudio de Despega con Chuchuy de Telesaltillo al profesor Claudio Arturo de León Dávila, maestro que deja huella de este día. Bueno, pues el Arturo no lo manejan mucho. Claudio de León es el nombre de batalla con el cual se le conoce a usted en el ámbito docente y en el ámbito de la paleontología. Así es. Pocos me conocen como Arturo, muy pocos, pero por eso todo el mundo me conoce como Claudio de León. Claudio de León. En la docencia y en la paleontología. ¿Cómo fue que relacionó las dos áreas? ¿Cómo llegó a la paleontología? Bueno, mi padre era biólogo, maestro normalista de la Normal Superior, y era biólogo y él fue, ya sabes que aquí en Coahuila todo el mundo tiene un rancho, un amigo, un conocido que tiene un rancho con fósiles. Pero él, como era maestro científico, él empezó a hacer estudios ya sistemáticos de los fósiles. Entonces, él fue el primero que inicia a este fósil, ¿cómo se llama? Ya está estudiado, ya está descrito. Y entonces, pues, él nos contagia. Lo introduce a este mundo de la paleontología. Entonces, como maestro y como biólogo, entonces, y ellos tenían el sueño de encontrar nuevas especies mexicanas o nuevas especies de Coahuila, porque venían los paleontólogos de Canadá y les ponían nombres canadienses a nuestros dinosaurios, y él decía, es que a lo mejor no son canadienses, sino a lo mejor son endémicos de aquí de Coahuila. Y entonces empezamos a investigar, y sí encontramos que había nuevos dinosaurios mexicanos y nuevos dinosaurios de Coahuila para el mundo. Y las dos áreas, tanto la docencia como la paleontología, en casa. Así es, tanto la docencia, porque mi madre también era maestra, entonces yo vengo de familia, mi abuelo era maestro, entonces yo les decía a mis alumnos, pues genéticamente fui modificado para ser maestro. ¿Cuál es el nombre de sus padres? Emilio de León, como el profesor Emilio de León, y la maestra Yolanda Dávila. Saltillenses también. Bueno, mi padre era Zacatecas y mi madre era de aquí de la Sierra de Arteaga. ¿Y desde chiquito se lo llevaban a excursiones? A excursiones, muchas aventuras bajo la lluvia, bueno, mi padre no lo detenía ni la lluvia. Es más, cuando veía tormenta, todo el mundo huía de la tormenta. Y él iba. Y él decía, vamos, y nos subíamos a un Dodge grandote que él tenía, un 250 y tantos, y se metía a la tormenta y los relámpagos. Entonces crecimos en un ambiente de mucha aventura y sobre todo la exploración. De esas anécdotas, de esas exploraciones que realizaba con su papá, ¿recuerda usted alguna anécdota, no sé, de algún hallazgo, alguna situación que nos quiera compartir? Bueno, hay un poema de no recuerdo ahorita el autor, pero que dice que
si yo volviera a vivir, me gustaría caminar más descalzo, me gustaría más que lloviera y más mojarme. Y ese poeta hubiera querido haber vivido mi vida. ¿En serio? Porque con él, y hubo un momento cuando yo era adolescente que ya no quería más sol, más aguaceros, más malpasadas, vamos. Pero ya Porque eran de después- cada fin de semana. Pero ya cuando fuimos, cuando empecé a dar en la normal, empecé a dar la clase de antropología, regresé al desierto y entonces con otra visión, con otra... Ya no nada más era la aventura y no nada más era... Ya era la investigación. Ya era la investigación, ya venía con otra mentalidad de a ver qué es esto y ya está estudiado y vamos a ver qué es. De tu trabajo frente a grupo, ¿cuál es tu más grande satisfacción? Mi más grande satisfacción es el que los alumnos me digan, profe, usted hizo que Que yo fuera alguien. yo fuera alguien. Me han dedicado tesis de maestría, me han dedicado tesis de doctorado. Y dice, ¿y por qué me la dedicas a mí? Dice, porque cuando yo era niño me decían que yo no servía para nada, me decían que yo, pues yo no veía mucho futuro y usted me hizo ver que también la imperfección, la defensa de la imperfección. Yo siempre defendí mucho la imperfección, es decir, no tienes que ser perfecto, no te tienes que exigir tanto, sino que aprovecha lo que tienes. Y eso fue algo que yo creo que fue mi mayor aportación con mis grupos, con mis alumnos. Ujú. La exploración es como un deseo permanente de buscar el aprendizaje, ¿no? Pero ¿cómo combinarlo también y llevarlo a compartir este conocimiento? ¿Cómo se inspira para lograr esta combinación? Bueno, es que en la docencia hay lo que se conoce como aprendizajes significativos. Si yo les pregunto a ustedes ¿qué se acuerdan de la primaria? No se van a acordar de cómo les enseñaron la tabla o cómo, sino se van a acordar ciertos días, ciertas cosas, y eso es lo que se conoce como aprendizajes significativos. El día que te sacaron del salón, el día que fuiste con el maestro a recolectar hojas, el día que... Y esos aprendizajes que tenemos son aprendizajes significativos, y son experiencias constructivistas, es decir, se construye el conocimiento a raíz de las experiencias de los alumnos y se sale de la monotonía de la clase, de las cuatro paredes del salón. Les podemos enseñar a los alumnos que memoricen pero si ellos lo viven, entonces queda para siempre la experiencia y el aprendizaje. Tendría que apostarse más a modelos con esta esencia. Así es, sobre todo lo que es La educación de experiencias. la educación de experiencias, que fue algo que se nos dio de una manera más o menos natural, el propiciar aprendizajes. Y yo cuando trabajaba en el rancho, yo me acuerdo que la directora se enojaba mucho porque nos veía fuera del salón, porque oía el ruido en el salón. Y la directora llegaba al salón y gritaba y nos callaba a todos. Pero cuando yo trabajé en la escuela anexa, la directora me decía, tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces. Y la directora Anaelba ahí en la escuela anexa respetaba mucho el trabajo de cada quien. Y mientras que hubiera resultados, no importaba la forma. Sí, no importaba la forma, pero la maestra allá en el rancho, la directora era muy... Y no nos dejaba, nos reprimía mucho y ya nomás empezaba a oír risas y empezaba a oír cantos y llegaba al salón y nos callaba a todos y nos cortaba las alas. Sí, Híjole, solía suceder. Profe, cuéntanos más sobre los hallazgos paleontológicos aquí en el estado. Yo creo que todos los televidentes nos están como deseosos de saber un poquito más sobre lo que ha sido esta experiencia. Mira, fíjate que afortunadamente, o le doy gracias a Dios, que tuve la oportunidad cuando se inicia el Museo del Desierto. A mí me comisionan al Museo del Desierto. Fui con el que era secretario de Educación Pública en aquel tiempo y entonces le digo, oye, pues se va a abrir el Museo del Desierto, dame la oportunidad. Y entonces me da permiso de dejar yo la docencia, el trabajo frente a grupo y te comisiona ella. Y me comisiona al museo. Y entonces esto va a potencializar, porque teníamos muchos fósiles, pero no teníamos idea de qué eran o por qué estaban ahí. Entonces, estando en el Museo del Desierto, yo
conozco paleontólogos de las ligas mayores, o sea, conozco paleontólogos canadienses, de Estados Unidos, alemanes, y entonces de primera mano ellos me empiezan a ayudar a identificar el material y yo empiezo a escribir un libro. Empiezo a hacer un libro, desde el primer día que llegué al museo empecé a escribir el libro y ahí duré 8 años y en esos 8 años yo estuve haciendo ese libro que era principalmente de hablar con los paleontólogos y ir aprendiendo, ir conociendo. Y reflejarla en el documento. Y luego algo increíble fue que cuando encontré el primer dinosaurio mexicano, justo al mes viene National Geographic y entonces ellos ven el material y dicen esto es nuevo. O sea, desde el momento en que Scott Sampson ve el material, desde que lo ve dice esto es un dinosaurio nuevo, pero se lleva mucho tiempo el estudio, lleva mucho tiempo, se llevó como 8 años el estudio. Yo digo, una señora que está esperando un bebé se lleva 9 meses. Pero aquí... ¿Cuál fue el nombre de este primero? Se llama Coahuilaceratops magnacuerna, porque es el dinosaurio que tiene los cuernos más gruesos del mundo. Y ese es original de aquí. Y es aquí de 80 kilómetros de aquí de Saltillo. Entonces se llama magnacuerna porque sus cuernos son magnos. Pero este dinosaurio lo patrocinó National Geographic, o sea, el estudio. El estudio, la investigación, el desarrollo. ¿Ya Profe, tenemos mensajes? Sí, profe, déjame le leo este mensaje que nos llegó. Nos dice un saludo muy especial a Claudia de León por su ejemplo a seguir a todos los jóvenes. Él ha sido un gran paleontólogo y especial en muchos aspectos de la vida. Desde muy joven lo vi crecer y me admiraba con su inteligencia y su sabiduría admirable. Un muchacho lleno de proyectos. También en el aspecto espiritual, dice cariñosamente Rebeca Martínez, de la iglesia El Mesías de aquí de Saltillo. Ah, gracias. Qué bonito gracias. mensaje, ¿eh? Es que ahorita estábamos acordando cuando éramos adolescentes, ¿verdad? Cuando nos tocaba la Legión de María y el trabajo del 6 de agosto ahí en Catedral, y el Grupo Fuego, el Grupo Vivac y todo el trabajo que se hacía alrededor de la catedral. Y de ahí pues fue naciendo también el reconocer la obra de Dios, ¿no? En reconocer lo que la creación de Dios en nuestras vidas y la influencia también. Con tu hermano Emilio, con Paco Buenrostro, con otras personas ahí muy queridas, Juan de Gollado y otra gente que hizo época ahí alrededor de la Catedral de Santiago, pero sí era mucho trabajo. Sí, y ella es aquí de la iglesia El Mesías, ahí en la calle Victoria. También. Pues mira. ¿Cómo ves tú? Tenemos el Museo del Desierto, que es una gran fortaleza que tenemos aquí en el estado, pero sin embargo, ¿qué nos falta para hacer mucha más atractiva nuestra región a la paleontología? Y no me refiero nada más a lo turístico, sino al mismo estudio de la paleontología y a la promoción de nuestra región como una región de las principales de nuestro continente, ya no del país. Bueno, un problema que teníamos es que no había carrera de paleontología en México. Entonces ahorita ya se están abriendo licenciaturas, ahorita ya se va a abrir una licenciatura, ya se abrió aquí en Saltillo una licenciatura en paleontología. Y eso pues va a abrir, va a facilitar las cosas. Pues somos tierra de dinosaurios. Como tierra de dinosaurios. Y falta, en el campo, en los sitios, falta infraestructura, falta... Muchísima. Porque, por ejemplo, las huellas que están en Narigua. En Porvenir de Jalpa. Porvenir de Jalpa, Porvenir. Pues si se quieren salvar, se tienen que techar. Proteger. Se tienen que techar. Sí se han hecho ahorita proyectos, pero sin embargo sigan a la intemperie. Y entonces, yo he visto otros sitios con huellas en Argentina que están techados. Se necesita recursos. Se necesita dinero, se necesita recursos, Sí. porque ya ves en Rincón, Colorado, pues se han hecho esfuerzos, pero no terminan de dotarla de suficiente infraestructura. Bueno, no tenemos una carretera pavimentada y no hay una salida de la autopista de cuota hacia Rincón, Colorado. Y olvídate de la señalización también, que la no señalización hay manera. falta mucho, pero de infraestructura para protección falta mucha. Se murió don Jesús el Charro Garzarocha, pero él tenía un proyectazo tremendo que decía, mira, ponemos unos jeeps en la Alameda Zaragoza para recibir a los turistas, los llevamos a Rincón, Colorado, los llevamos a Narigua, Padrísimos. los llevamos a las huellas de Porvenir de Jalpa, regresamos a General Cepeda, que estaba en ciernes, un museíto ahí que nunca se concretó, y regresamos y terminamos en la tarde con un recorrido por el Museo del Desierto. Les haces un tour de un día completo a los visitantes, con los jeeps. Era una idea turística, y él la impulsó mucho, pero pues
lamentablemente se nos adelantó en el camino don Jesús y no lo han terminado de concretar. Y el último dinosaurio que se describió aquí le dedicaron 2 letras a Garza Al charro Garza Rocha. Tlatolophus galorum. El Ga es por Garza Rocha. Por Garza Rocha. Y Lorum por López, que es el que encontró el dinosaurio. No, es todo un personaje el señor López. El pato, sí. El Pato López. Pero bueno, les tocaron 2 letras del dinosaurio. Pero ya es un homenaje al importante trabajo que realizaron. Sí, a Garza Rocha y al Pato, y al Pato también. López. Oye, cada vez hay menos recursos para este tipo de temas, de proyectos, fuera del tema turístico, de la investigación como tal. ¿Qué significa esto para pues ustedes, personas como usted que están muy enfocados, muy deseosos de que se siga investigando aquí en nuestra tierra? Pues mira, yo lo que aprendí como maestro es que tienes que trabajar sin recursos. Y entonces los maestros sabes que trabajamos que hacemos rendir, con las uñas. O sea, hacemos rendir los 10 pesos, los hacemos rendir de una manera maravillosa. Entonces, al principio tocábamos puertas y patrocina la investigación y patrocina la expedición y bueno, y ahora yo he aprendido, todo lo que hemos investigado ha sido con recursos propios. Con recursos propios, pues mi esposa siempre me ha dado oportunidad de que como no... Le dio permiso. Como no tengo vicios más que el de los fósiles, pues entonces... Pues sí. Lo que te ibas a destinar a una cerveza, sí, lo inviertes. Sí, se me va en la gasolina, en la caseta. Pero trabajo con recursos propios y actualmente tengo un museo, en mi casa. Empezó como un laboratorio de paleontología, de ahí salió los hallazgos que hemos tenido. ¿Cuántas piezas tienes ya? Son bastantes, es mucho, pero hemos trabajado de la mano con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Instituto Nacional de Antropología e Historia siempre nos ha apoyado. ¿Y este espacio está abierto para visitas al público? Se trabaja con citas. Buscas en Google Map Cueva de los Dinosaurios. Y ahí está el teléfono y entonces trabajo con cita. No está abierto todo el tiempo, sino... Pero hablando por teléfono. Por ejemplo, si algún grupo escolar, a lo mejor una maestra está interesada en llevar a su grupo de estudiantes, así le hacemos. Entonces sí, me marcan y ya nos ponemos de acuerdo. Ahorita ya para noviembre tengo programado vienen paleontólogos de Guanajuato y vienen también escuelas allá del sur de la... ¿Y qué clase de piezas encontramos ahí? ¿Qué tan antiguas? ¿De qué? Es que son, mira, empezamos de cero, no había, se empezó a colectar y los primeros años colectamos porque escribí un libro que se llama Coahuilasaurios, es un libro maravilloso de paleontología. Bueno, lo digo yo porque es... No, que tu trabajo es te mi costó, libro. ¿verdad? Claro. Y entonces, por ejemplo, el Coahuilacertos, por ejemplo, no se estudió lo que se llama postcraneal, o sea, el cuerpo, sino nada más estudió el cráneo. Entonces, ahí en el museo está parte de fósiles originales. La ventaja de este museo es que tienen contacto con fósiles que no son réplicas, sino son originales. Las piezas importantes se van donando, o sea, cuando encuentro algo que es nuevo, se dona al Museo del Desierto, se dona a la colección paleontológica de Coahuila y se dona al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces lo que queda es lo que ya está estudiado, pero sin embargo tiene mucho valor cultural. Te vamos a hacer una visita a tu museo, Sí, vas a ver. Sí, excelente. Te vamos a hacer una visita a tu museo. Te están mandando saludos Carlos del Bosque. Dice que te ve como al ratón Miguelito, que porque estás siempre igualito. Dice Carlos del Bosque, el chichis, que te está mandando saludos. Gracias, Carlos, gracias. Qué interesante. Pues qué padre trayectoria, profesor. No sé qué considera usted, si usted cambiaría algo de todo este recorrido que ha tenido a lo largo de su vida. Yo creo que no, ha sido más superó mis expectativas. Nunca imaginé tener mi propio museo. Fundé varios museos, o sea, fundé el Museo de la Normal, que está hermoso también, el Museo de la Normal. Que le falta promoción. Le falta promoción. Colaboré en la formación de la colección del Museo del Desierto y ahora está este museíto. Bueno, es que era mi laboratorio, pero lo visitaban escuelas y lo visitaba gente, entonces... Y lo fuiste arreglando. Se fue ampliando y ahorita pues ya es un museo. Es en su propia casa, ¿verdad? Es junto a mi casa. Ajá. Entonces se llama Cueva de los Dinosaurios. Se llamaba Museo de los Esqueletos de Dinosaurios,
pero todo el mundo me hablaba para pedirme pases porque creían que era el Museo del Desierto. Entonces, ¿cómo lo separaste? Varios nombres y todos pases y pases y pases, porque cuando trabajé en el Museo del Desierto, pues metí muchísima gente de que tenía la facilidad de pasar gente, ¿no? Con cortesías y con pero ya este pequeño museo, pues ¿cómo diferenciarlo? Entonces, una maestra de biología le puso a sus alumnos: visiten la cueva de los dinosaurios, y se le quedó la cueva de los dinosaurios. Los dinosaurios no vivían en cuevas, pero sí me da identidad a mí como espacio. Y te separa de los se separa espacios, del gran museo del desierto. Déjenme leer otro mensaje. Buenos días, saludos al maestro. Qué bueno que piensen el Ejido Porvenir de Jalpa, y gracias a ustedes por hacer posible esto. Felicidades. Pues ahí está. No dice quién lo mandó, ¿verdad? No dice el nombre, pero muchas gracias. ¿Qué te falta por hacer? ¿Cuál es tu siguiente proyecto, profe? Bueno, ¿En qué estás trabajando ahorita? tenemos nuevos hallazgos, pero van muy despacio. Hay un dinosaurio que acabo de donar al Museo del Desierto para su estudio y apenas va a empezar. Yo creo que se va a tardar unos 7 años en todo el proceso. en todo el proceso. Y entonces bueno, me falta hacer promoción a mi museo, me falta hacer una promoción y estoy pendiente con Turismo de Coahuila. Ellos quedaron de ir hace año y medio. Todavía no llegan. Todavía no llegan. Les queda muy lejos. Pero bueno. Pero yo espero que lleguen pronto. No, vamos a llegar primero nosotros. Entonces en Facebook o en Cueva del Dinosaurio. En Google Maps. En Google Maps. Cueva de los dinosaurios. Cueva de los dinosaurios. No, vas a ver que mucha gente te va a empezar a llamar para hacer citas. Sí, las porque visitas familiares, también se pueden hacer talleres. Tenemos una gran audiencia. Seguramente mucha gente se va a interesar en conocer tu trabajo ahí. Ahí está el teléfono en Google Maps. Y hace poquito, ayer me hablaron de Veracruz, alguien que vio en internet y me marcó y dijo que le gustaría mucho venir. Pues ojalá que sí, ¿verdad? Va a llegar primero que los de turismo, seguramente. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Muchísimas gracias. Muy contentos de que estés aquí. Muchas gracias, Chuy. Saludos, Emilio, por favor. Gracias, Edith. Gracias por la oportunidad.